Hola, seguimos con el tema de regresión múltiple, pero antes haremos unas preguntas de repaso. Tenemos dos diagramas de dispersión. Esta pregunta coincide con una que resolvimos anteriormente. Tenemos dos diagramas de dispersión. Para cada uno de estos conjuntos de datos pronosticamos y a partir de x. Y nos pregunta por la suma de cuadrados residual. Si es mayor para el de arriba, igual, o es mayor para el conjunto de datos de abajo. ¿Cuál es la idea general? La idea general es que vamos a definir, vamos a establecer una recta de regresión y esa recta de regresión va a seguir llevando error, porque no todos los puntos, no todas las realidades van a coincidir con los pronósticos, pero ese error lo vamos a poder cuantificar y al acumulado de ese error lo vamos a llamar la suma de cuadrados residual, y la suma de cuadrados residual es igual al sumatorio de realidades, las IES, menos los pronósticos al cuadrado. ¿Qué necesitamos para resolver esto? Lo que es las realidades las tenemos. Tenemos IES de 0, de 2 o de 4. Luego la clave aquí estará en obtener los pronósticos. ¿Por dónde pueden ir las rectas de regresión? Las rectas de regresión, en un caso como este, y siempre son las líneas de compromiso las que minimizan esos errores. Yo, por ejemplo, aquí podría plantearme que la recta de regresión fuera de aquí a aquí. Podría plantearme y me plantearía mal. ¿Por qué esto no sería correcto? No sería correcto por al menos, o primero, porque no es el que haría mínimo los errores, porque yo aquí no me estaría equivocando en este punto en nada, pero este error amplio aumentaría excesivamente la suma de cuadrados residual en comparación con otras alternativas que son mejores. Y otro modo de ver por qué no podría ser esa recta también sería porque no cumpliría, no se satisfaría lo que se ve en la propia diagrama, que es que incrementos en x se asocian en líneas generales con incrementos en y. ¿Cuál podría ser una línea de compromiso? En estos casos, que son muy sencillos, solamente tenemos observaciones en dos lados, lo podemos ver como cuál es para x igual a 0 el punto de compromiso entre un 0 y un 2. El punto de compromiso entre un 0 y un 2 lo encontraré en el 1. Y por el otro lado, tendré que el punto de compromiso entre un 2 y un 4 estará a la altura de 3. Por tanto, aquí ya tengo la recta de regresión definida. Lo mismo me vale para el caso de abajo, donde también puedo ir de media a media en cada uno de los valores de x. Como digo, esto es viable, hacerlo así de fácil, cuando tenemos una situación con solamente dos posibles valores de x. Para más condiciones es cuando ya recurrimos al ordenador, porque se podría hacer algo más difícil. Ya tengo trazadas las dos rectas de regresión y ya puedo empezar a calcular la suma de cuadrados residual. Esa suma de cuadrados residual va a ser calcular los residuos, es realidad menos pronóstico, realidad 2, pronóstico 1, por tanto aquí el residuo 1, aquí realidad 0, pronóstico 1, el residuo menos 1. Y lo mismo tengo, en este caso tan sencillo en el sentido que son 4 puntos, también tengo el mismo resultado. Y eso mismo me vale por aquí. 1, menos 1, 1 y menos 1. Tal y como lo tengo, ya veo que este acumulado de error, dado que son los mismos residuos por los dos lados, va a ser el mismo en ambos conjuntos de datos. Tanto para el de arriba como para el de abajo, cuando yo elevara al cuadrado estos números y los sumara, el acumulado final daría 4. Tanto para el modelo de arriba, tanto para las observaciones de arriba, como para las de abajo. ¿Qué más puedo ver aquí? Ya no forma parte de la pregunta, sino para ir afianzando conocimientos, en una situación como esta también podría ver cuál es el valor de b sub 0. Por ejemplo, b sub 0 en una situación como esta, ¿cuánto valdría? 1, sería igual a 1. Porque ¿qué es b sub 0? Es la y pronosticada cuando x vale 0. Cuando x vale 0, me desplazo hasta la recta de regresión y veo que estoy a la altura de 1. ¿Y cuánto valdría en una situación como esta b sub 1? B sub 1 es la pendiente, B sub 1 es
el cambio esperado en Y cuando X aumenta en una unidad. Cuando X vale 0, pronostico 1. Cuando X vale 1, pronostico 3. En un caso como este, B sub 1 valdría 2. Aquí B sub 0 coincide, B sub 0 toma también el valor de 1 y B sub 1, ¿cuánto valdría en una situación como esta? Paso de pronosticar 1 a pronosticar 7 en una situación como esta, e incrementado en 6 puntos el pronóstico al cambiar en 1 el valor de las X. Lo mismo podría obtener las otras sumas de cuadrados, R cuadrado o también la correlación. En este segundo ejercicio nos dice que se ha aplicado un programa de desarrollo de la empatía. Este programa será financiado si con una confianza del 95% podemos garantizar mejoras en la empatía superiores a 4 puntos. Nos está diciendo que si yo hago una línea de valores donde yo tengo el no efecto, el 0, y aquí tengo el 4, nos dice que yo tengo que situarme de aquí hacia arriba para conseguir ser financiado. Esto es algo relativamente habitual. Normalmente las cosas no queremos que solamente funcionen, sino que funcionen al menos superando un umbral. Entonces, hemos hecho un diseño para evaluar el resultado y hemos comparado un grupo al que sí que hemos administrado ese programa y otro al que no le hemos administrado el programa. Y hacemos la diferencia de medias entre ambos grupos. Solamente en la medición post no tendríamos una medida pre y una post, sino solamente 2 medidas post para un grupo de intervención y para un grupo de control. Y este es el resultado de la comparación de medias. ¿Cuál es la diferencia de medias? La diferencia de medias es 3,8. La diferencia de medias es de 3,8. Solo con esto ya nos podemos hacer la idea de que no vamos especialmente bien dirigidos de cara a conseguir esa financiación. Y nos dice, con esta información, el programa aumenta la empatía y será financiado, aumenta la empatía y no será financiado, o no podemos afirmar que aumente la empatía y no será financiado. Tenemos efectivamente la estimación puntual de la diferencia de medias, este valor de aquí, pero también tenemos el intervalo de confianza. Y en el intervalo de confianza nos dice que va desde 3,69, este valor de aquí, hasta 3,96. 3,96. Entonces, todos estos son los valores que reflejan la incertidumbre sobre el valor poblacional, dado nuestro valor muestral y la información disponible. Por ello, ¿qué sabemos? Sabemos que dentro de los valores que entendemos como verosímiles no se incluye el 0. Es por ello por lo que el resultado resulta estadísticamente significativo. No resulta creíble entender, con un determinado nivel de confianza, que el programa no tiene impacto, no genera cambio. Por tanto, podemos afirmar con una determinada confianza que sí aumenta la empatía. Entonces tenemos estas dos opciones. Ha caído la opción de no aumenta la empatía. Ahora bien, ¿conseguimos colocarnos en su totalidad dentro del intervalo que llevaría a financiación? No, porque con una confianza razonable sabemos que no es solo que todo el intervalo no esté dentro del rango de financiación, sino que además todo el intervalo de hecho queda fuera. ¿Aumenta la empatía? Sí, pero no cubrimos, no llegamos al estándar mínimo deseado. Entonces, por tanto, aumenta la empatía, pero no llegará a ser financiado. ¿Vale? Sería algo parecido a queremos comprarnos un móvil que al menos nos dure 3 años y nos ofrecen un móvil que nos dicen que muy probablemente nos durará entre 1 año y medio y 2 años y medio. Si queríamos al menos 3, tal y como está planteado, no lo compramos porque es verdad que el móvil funciona y algo va a durar, pero va a durar por debajo de lo que nosotros entendíamos como requisito mínimo. Según esta información, la suma de cuadrados total cuando pronosticamos satisfacción con la vida a través del sexo y regulación emocional es, entonces, la satisfacción con la vida, tenemos también el sexo y la regulación emocional. La regulación emocional es la idea de que no solamente la clave no solamente cuáles son nuestras emociones, sino cómo
manejamos esas emociones. Es habitual sentir emociones tanto positivas como negativas y al final las voy a vivir, pero ¿qué voy a hacer con ellas? Entonces, en un caso como este, efectivamente no es regresión lineal simple, que es lo que ya hemos visto, pero aún así se puede responder. ¿Por qué? Porque por lo que nos está preguntando es por la suma de cuadrados total. La suma de cuadrados total es el sumatorio de las i's menos la i promedio elevado al cuadrado. Claro, así dicho, es mal vamos porque no tenemos ni i's, ni i promedio, aparentemente, ni nos acabamos de aclarar. Desde luego, efectivamente, el listado de todos los valores no lo tenemos. También vamos a dar un paso más para hacernos a la idea de qué es lo que estamos haciendo. Estaríamos haciendo un modelo en el que por pronosticamos la satisfacción con la vida y lo vamos a pronosticar a partir de B1 sexo más B2 regulación. Efectivamente, nosotros nos hemos quedado hasta B1. Como veremos, la lógica de la regresión múltiple es ir incorporando predictores. Por tanto, la satisfacción con la vida es la que hace de variable de i. ¿Qué sabemos acerca de la satisfacción con la vida? Es esta columna de aquí. Por tanto, a la hora de la verdad, toda la información de toda esta parte de aquí, en realidad no la necesito para nada, de cara a calcular la suma de cuadrados total, porque la suma de cuadrados total hace mención a las i's, y a las i's cuando no existen las x. Así que por aquí tiene que estar la respuesta. ¿Y qué también sabemos? Que, como decía, es cuando no existen las x. Como no existen las x, la variable sexo tampoco puede ser relevante. Por ello, esta información de aquí tampoco va a ser relevante. Tiene que estar la información de la que es tirar en la satisfacción con la vida total, cuando no se cruza con ninguna otra variable. ¿Qué tenemos? Tenemos la media, tenemos el tamaño muestral y tenemos la desviación típica. Sabemos que la fórmula de la desviación típica, si lo hago formulándolo como desviación típica de i, es igual a la raíz cuadrada de la suma de las i's menos la i media al cuadrado dividido entre n-1. Si nos fijamos, el numerador de la desviación típica es la suma de cuadrados total. Lo que es lo mismo, la desviación típica es la raíz de la suma de cuadrados total dividido entre n-1. Elevando al cuadrado, lo que yo voy a tener es la varianza de i es igual a suma de cuadrados total entre n-1. Entonces, yo tendré la n, tengo la desviación típica, a partir de la desviación típica puedo obtener la varianza, entonces sustituyendo, puedo resolver finalmente y ver cuál de estos valores es el que corresponde. Luego, para este enunciado, la clave es ver que de lo que estoy hablando es de satisfacción con la vida, sin cruzar con ninguna variable, y que hay una relación entre desviación típica, entre varianza, con suma de cuadrados total. Y estirando de ese hilo podemos obtener el número de respuesta. Y ya entrando en regresión lineal múltiple, vamos a empezar con este ejemplo de aquí. Obviamente intentar explicar qué es lo que causa el rendimiento educativo es una idea, un planteamiento de investigación con un alto impacto en políticas públicas. Entonces, cosas que sabemos. Sabemos, simplificando, que en España tenemos centros públicos y centros privados. En centros privados vamos a agrupar a concertados de financiación pública y privados de financiación puramente privada. Las familias abonan los costes. Y si yo os dijera, ¿quiénes diríais que en líneas generales consiguen
un mejor rendimiento educativo ante una prueba estandarizada, lo que es lo mismo. No la nota que ponen los profesores, las profesoras, sino la nota de cuando alguien externo, con un examen homogéneo para todo el país, va, lo administra y lo corrige. Así que la fuente de las diferencias no está ni en el modo de evaluar ni en el examen planteado, porque ese es el mismo para todos. Entonces, ¿quiénes en promedio presentan un mayor rendimiento? ¿Los chicos y chicas de cuarto de primaria de centros públicos o de centros privados? Entonces, tirando de lo que nos puede decir nuestra intuición, con sus más y con sus menos, y apoyados en este caso tal cual por los resultados, vemos que los centros privados obtienen, en este caso, unos 30 y tantos puntos de diferencia entre centros públicos y privados, siendo superior la media de los centros privados. Entonces, sobre esta información, a la pregunta de ¿y nosotros como padres dónde escolarizamos a nuestros hijos? La opción tentadora sería decir, pues así dicho, llévalo a un centro privado porque el rendimiento es mayor. Pero claro, esto ya podemos darle una vuelta, porque lo que estaríamos diciendo es que la titularidad del centro es lo que lleva a las diferencias de rendimiento. Aquí, en este lado, tenemos el índice social, económico y cultural del centro. ¿Cuáles son las condiciones socioeconómico-culturales? ¿Cuál es el nivel de estudio de los padres, de los compañeros, el número de libros de los que disponen, el nivel económico familiar, entre los centros públicos y los centros privados, para una serie de observaciones? Esto está estandarizado. ¿Y qué vemos? Que los centros privados, que son los verdes algo más oscuros, obtienen en líneas generales niveles socioeconómico-culturales algo más grandes que los centros públicos. Esto se ve en que, lo dicho, los centros algo más oscuros tienden a estar en esta parte de la distribución. Por ello, una posibilidad sería, espérate, que quizás no es que los centros privados generen un mayor aprendizaje, sino que como en los centros privados se escolarizan personas, niños, niñas, de un entorno más aventajado, y ese que los padres dispongan de recursos, que los padres dispongan de dinero, que tengan un ambiente cultural en el propio hogar más estimulante. Estamos hablando de medias, cada casa es un mundo, pero en líneas generales es lo que nos están diciendo los datos. Quizás la clave no es tanto que haya, que la propia titularidad sea fuente de diferencias. Entonces, ¿qué querríamos hacer? Lo que querríamos hacer muy probablemente nosotros de cara a decidir dónde escolarizamos a nuestros hijos no es saber si es privado mejor que público. ¿Por qué? Porque nosotros, si fuéramos los padres, tenemos un índice social y económico, el que sea, pero por movernos nosotros al colegio donde escolarizamos a nuestros hijos no va a haber cambios con respecto a nuestra propia situación familiar. Por tanto, la pregunta para nosotros no va a ser dónde hay mejor rendimiento educativo, sino para un mismo nivel socioeconómico-cultural, dónde hay mejor rendimiento educativo, dónde hay mayor aprendizaje. Cambia la pregunta, porque no es lo mismo vamos a comparar públicos y privados sin tener en cuenta que hay diferencias por debajo en índice socioeconómico, que vamos a comparar públicos y privados bloqueando, manteniendo constante el índice social, económico y cultural. No es que una pregunta sea la buena y otra sea la mala. Dependerá de qué decisiones queramos tomar y a qué pregunta de investigación queramos responder. Lo he dicho, no hay pregunta buena o mala, sino hay que ser conscientes de que son preguntas distintas y por tanto sus respuestas tienen también que ser interpretadas de un modo distinto. En este gráfico también lo que han hecho ha sido incluir dos rectas de regresión. En este caso no sería una regresión puramente lineal, podemos ver que hay un poco de curvatura, pero ¿qué es lo que estamos viendo aquí con estas rectas? Que si lo que hacemos es igualar el índice socioeconómico-cultural para un mismo nivel socioeconómico-cultural,
La diferencia entre la línea verde oscura y la línea clara es básicamente irrelevante. Esta es la puntuación media en rendimiento y para un mismo nivel socioeconómico básicamente no hay diferencias. Sí que hay diferencias cuando yo no igualo por índice socioeconómico. Sin embargo, cuando yo igualo ese índice socioeconómico del propio alumno y del ambiente general del centro, las diferencias se hacen muchísimo más pequeñas y en este caso final serían en todo caso favorables al centro público. Este es un resultado en educación habitual que cuando se iguala por condiciones de partida apenas hay diferencias entre titularidad de centros. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí que no nos permite la regresión simple? En una regresión simple o en una pura comparación de medias, yo podría haber comparado público y privado. Pero ¿cómo hago ese público y privado a mismo nivel socioeconómico? Cuando además yo no tengo un margen de hacer un puro experimento, yo no puedo sortear a los niños a ver a dónde van. Entonces, ese modo de intentar detraer, controlar el efecto socioeconómico para fijarnos exclusivamente en la titularidad, un modo de hacerlo sería, por ejemplo, a través de una regresión múltiple. En este ejemplo de aquí es algo un poquito más complicado que una regresión múltiple lo que están haciendo, pero el concepto es ese. Entonces, en psicología lo habitual es que los fenómenos sean multicausales. Pocas cosas hay en psicología que se deban a una sola causa. De hecho, habitualmente en psicología las correlaciones y las asociaciones entre variables no tienden a ser muy grandes, porque encontrar una sola variable que explique muchísimo en otra variable no suele ser tan habitual, porque las causas tienden a diluirse entre muchos otros elementos que pueden estar interviniendo. En muchísimos contextos psicológicos se busca querer realizar pronósticos con más de una variable predictora o querer ver la relación simultánea de varias variables con respecto a una variable criterio. Por ejemplo, para conocer el efecto combinado de todas ellas. Yo sé que algunas variables de personalidad se relacionan con el rendimiento educativo, con el rendimiento laboral. Por ejemplo, la variable conciencia, la variable responsabilidad y la variable inteligencia. Entonces, yo no quiero saber cuánto puedo pronosticar de rendimiento con la personalidad y por otro lado con la inteligencia. Me gustaría ver, cruzando ambas, cuánto puedo llegar a explicar. Otra posibilidad de combinar y de ver el efecto agregado de distintas variables. Una persona nos dice, y nosotros somos psicólogos en el ámbito organizacional, en un departamento de recursos humanos, y venimos utilizando 3 cuestionarios para la selección de personal o al menos para un primer cribado. Y una persona nos dice, he desarrollado un cuestionario que aquí están los datos, se relaciona con rendimiento laboral y nos presenta un estudio bien diseñado con una muestra de, pongámonos generosos, de 5.000 personas y encuentra que por haber hay correlación, que esa correlación es significativa y aparentemente todo está bien hecho. Y nos quiere vender ese cuestionario. El hecho de que ese cuestionario guardara relación con rendimiento no sería criterio suficiente como para que nosotros lo compráramos. ¿Por qué? Porque nuestras propias baterías, nuestro propio proceso de selección también guardaba relación con rendimiento. Por ello, la pregunta no sería si mis pruebas guardan relación, la otra prueba guarda relación. Es muy probable que la pregunta fuera, estando yo habituado y con una tradición de utilizar estas pruebas, esta otra me permite llegar más allá de lo que yo ya estaba pronosticando. No niego que me ayude a pronosticar, pero quiero ver la ganancia en capacidad de predicción. Y eso mirando por un lado y por otro por separado no podría hacerlo. O bien para ver el efecto de algunas variables cuando se controla por las demás variables, para las demás variables, cuando se controlan, se bloquean, se igualan. Así, por ejemplo, sabemos que la insatisfacción corporal tiende a ser un problema, es un predictor de problemas de salud, especialmente en el ámbito de trastornos de la conducta alimentaria. Y la insatisfacción corporal, lamentablemente, es algo muy generalizado, especialmente entre mujeres. Jugamos la dura competición de intentar tener un cuerpo
que normalmente el cuerpo normativo perfecto o no existe, o lo tiene una persona de cada 10 millones, o lo tiene gracias a Photoshop. Entonces, claro, esa batalla nos hace que estemos bastante lastrados de partida. También sabemos que a mayor índice de masa corporal, que es una medida imperfecta de cantidad de grasa y de desviación de ese cuerpo normativo, porque una de las características de ese cuerpo supuestamente al que deberíamos aspirar es un cuerpo de delgadez, sabemos que a mayor índice de masa corporal, más burlas sobre peso, más la gente, especialmente si hablamos de menores, ha recibido burlas llamándole foca, ballena, gordo o similares. Y también que a mayor índice de masa corporal, más insatisfacción corporal. Lo dicho, es una desviación del canon. Y también sabemos que a más burla sobrepeso, más insatisfacción. Entonces, sabemos que estas tres variables guardan relaciones: insatisfacción, IMC y burlas. Entonces, si yo hago un estudio, recojo información y las correlaciono, todas presentan correlaciones positivas con todas. Pero la pregunta que yo me puedo formular ¿es el efecto de las burlas sobre la insatisfacción? ¿Se mantiene ese efecto cuando yo considero previamente la relación IMC-burlas? Lo dicho, yo sé que la gente que recibe burlas tiende a tener más insatisfacción, pero puede ser por al menos dos motivos. Uno, recibo burlas y realmente por eso me siento mal. El otro posible motivo es, tengo un alto IMC, por eso voy a recibir burlas, pero en realidad las burlas no me afectan lo más mínimo de cara a mi autoestima. Realmente las burlas aparentemente me afectan, pero el mecanismo causal, la clave, estaría en mi IMC alto. Entonces, el que yo vea una correlación no indica que necesariamente ahí pueda estar la causa de las diferencias. Lo mismo que anteriormente la titularidad del centro, si era público o privado, tampoco tenía por qué ser la causa de las diferencias en rendimiento educativo. Entonces, en estos casos, emplearemos la regresión lineal múltiple. Tendremos una variable dependiente y una variable criterio. Y la idea va a ser sencilla en términos de formulación. Tendremos dos o más variables dependientes o predictoras, x1, x2, las que sea, hasta xn. La variable y será una variable numérica y la variable x será o bien una variable numérica o bien una variable dicotómica, una variable categórica de dos niveles. Al menos hasta ahí llegaremos en esta asignatura. Y este caso de la variable dicotómica lo veremos en el próximo tema. La representación gráfica, uno de los problemas que tiene es que se va haciendo más complicada a medida que aumentan las variables independientes. Antes teníamos una recta de regresión y cuando ya voy metiendo, pues voy cambiando y ya hacer el efecto simultáneo de 5 variables es visualmente complicado. Y ya no vamos a tener una recta de regresión, sino que ahora se llama ecuación de regresión. ¿Por qué? Porque realmente, efectivamente, no define una recta. Ya no hay solo una recta. Ahora va a haber otras, si lo hiciéramos, en según qué caso serían planos, y de ahí para arriba el nivel de complejidad. El nivel de complejidad, lo que es visualmente, pero matemáticamente va a ser tener igualmente una b sub 0 y ya no voy a tener solamente una b sub 1, sino voy a tener tantas b's como variables x yo incorpore en el modelo. En el caso que veíamos de la titularidad, ¿qué es lo que estábamos intentando hacer? Lo que estábamos intentando hacer es, sabiendo que el índice socioeconómico-cultural se asocia con rendimiento y que el índice socioeconómico-cultural se relaciona con titularidad, aquellas familias de nivel más elevado tienden a llevar a sus hijos a centros privados, la duda que nos quedaba es ¿cuál es la asociación entre titularidad y rendimiento? Pero no la asociación tal cual, sino la asociación tras haber ya tenido en cuenta la relación entre el ISEC, este índice socioeconómico, y el rendimiento.
Si yo lo mirara solamente titularidad con rendimiento, yo ya sé que hay una asociación donde privados tienden a mayor rendimiento, pero yo estaba intentando detraer, controlar por índice socioeconómico. Y en el caso que ponía de las burlas, es algo parecido. Yo sé que aquellas personas de índice de masa corporal más elevado tienden a recibir más burlas. Normalmente las burlas tienden a centrarse en lo que hace daño. Entonces, normalmente, si a la gente a la cual se le llama gordo, suele tener mayor peso, porque si no lo tuviera, el nivel de herir sería comparativamente más bajo. Entonces, normalmente sí, la gente de más peso tiende a recibir más burlas sobre peso. La gente de mayor IMC también tiende a presentar mayor insatisfacción. Y si yo lo miro solamente de forma bivariada, solamente teniendo en cuenta la relación burlas e insatisfacción, esa asociación también tiende a ser positiva. ¿Y qué es lo que me estoy preguntando aquí? Algo parecido a lo de antes, que es, si yo no miro el par burlas-insatisfacción tal cual, sino tras haber tenido en cuenta que el IMC lleva insatisfacción, el IMC también lleva burlas, si yo miro el efecto de las burlas sobre la insatisfacción, descontando el efecto de la insatisfacción, ¿cuál va a ser esa relación? Eso es lo que me estoy planteando aquí. Ya no quiero mirar la asociación burlas-insatisfacción, sino burlas-insatisfacción, habiendo considerado ya esa relación entre todas las variables con el índice de masa corporal. Vamos a verlo con un ejemplo teóricamente con poca sustancia, pero de cara expositiva más sencillo, que es querer pronosticar insatisfacción a partir del índice de masa corporal y el peso. El índice de masa corporal es el peso en kilos dividido entre la altura al cuadrado en metros, y la insatisfacción la vamos a medir con una subescala de insatisfacción corporal de un cuestionario muy común, el inventario de desórdenes alimentarios. En este caso se administró la versión 2, ya va por una versión posterior, pero las preguntas vienen a ser lo mismo, con preguntas como: me siento satisfecho con mi figura, creo que mi estómago es demasiado grande, y similares, contestado en ese rango, en esas alternativas de respuesta. Entonces, tras darle la vuelta a los ítems inversos, por ejemplo, me siento satisfecho con mi figura, calculamos una puntuación total en insatisfacción corporal. Recordemos, estamos intentando pronosticar insatisfacción a partir de índice de masa corporal y de peso, donde el índice de masa corporal es una transformación de la variable peso teniendo en cuenta la altura. ¿Qué es lo que vemos? Que tanto el IMC como el peso guardan una relación significativa con la insatisfacción. Esta es la insatisfacción corporal y presenta en ambos casos correlaciones que son significativas, no son demasiado grandes, pero como decía, teniendo en cuenta todas las cosas que pueden causar insatisfacción corporal, esa correlación, no siendo enorme, podría tener unas implicaciones teóricas y unas implicaciones de cara a intervención muy importantes. Entonces, guarda relación en ambos casos. Por guarda una relación algo más grande con el IMC que con el peso. Nota, ¿por qué guarda una relación más grande con el IMC que con el peso? Porque no es lo mismo pesar 70 kilos midiendo 1,90 m que midiendo 1,60 m. ¿Quién es más probable que se manifieste como insatisfecho con su propio cuerpo? ¿La persona de 1,90 m o la persona de 1,60 m? En términos de volumen corporal, el volumen corporal es mayor para la persona de 1,60 m. Sin embargo, lo que es la pura variable peso no recoge esa diferencia. Sin embargo, el IMC, al dividir entre el cuadrado de la altura, sí que lo pondría de manifiesto. Entonces, la clave no es tanto el peso como el volumen, la cantidad de grasa, y eso lo recoge de un modo más afinado el IMC, y por eso presenta una relación más elevada con la insatisfacción corporal. ¿Y qué es lo que también sabemos? Es verdad que el IMC afina la medición, pero tampoco está tan alejado de lo que me contaría el peso sin más. La correlación entre IMC y peso es
de 0,83, que es una correlación bastante abultada. Voy a hacer regresiones lineales. Y tengo por un lado la correlación del IMC con la insatisfacción corporal. Y esa relación es positiva. Cada punto adicional de IMC supone un incremento de 0,60 puntos en la insatisfacción. Y además aquí también me recoge que por ser es estadísticamente significativo y también me indica el coeficiente beta. Estos dos elementos de información yo ya los conocía de antes. ¿Por qué? Porque en regresión lineal simple, este coeficiente tipificado es lo mismo que la correlación, que es la que tenía en la diapositiva de antes, y esta significación es la misma que la de la correlación, que yo ya la tenía antes. ¿Y qué más sé? Que también el peso guarda relación con la insatisfacción corporal, una relación positiva que resulta estadísticamente significativa. Y de nuevo, este beta y esta significación la tenía de la pura tabla de correlaciones. Nota que este 0,13 sea más bajo que este 0,60 no es directamente interpretable en términos de intensidad de la asociación entre variables. ¿Por qué? Porque esto me habla en cambiar un punto de IMC y esto en cambiar un punto de peso. Como he cambiado la unidad de medida, esto está en unidades de medida distintas, no es directamente comparable. Ahora vamos. ¿Y qué pasa cuando yo hago esta relación de aquí, que es regresión múltiple? Ahora yo tengo un B0, tengo un B1 y tengo un B2. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahora ya tengo el efecto del IMC y del peso. La parte importante aquí es ver, primero, que por cambiar han cambiado los resultados. Estas Bs de aquí no son las mismas que las Bs que tenía arriba. Y lo que antes era significativo, la variable independiente peso, aquí ya no es significativo, han cambiado los valores de P. De hecho, poco más o menos por cambiar ha cambiado todos los resultados. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ver el efecto del peso con la insatisfacción corporal que ver el efecto del peso con la insatisfacción corporal cuando en el mismo modelo de regresión ya está el IMC. Entonces, la idea a extraer de aquí es que una regresión lineal múltiple no es lo mismo que ir pegando si yo hiciera por separado regresiones simples. El efecto combinado no es la suma de los efectos por separado. ¿Por qué en este caso? Y en este caso es verdad que me he buscado un ejemplo trivial y extremo para que se viera más claro. El IMC y el peso son variables en muy gran medida redundantes. Entonces, si nos lo imaginamos como un relato, algo que nos están contando las variables, lo que nos está contando el peso viene a ser básicamente lo mismo que nos estaba contando el IMC. Por tanto, a la pregunta de ¿qué me puede contar el peso que no me haya contado el IMC? La respuesta es básicamente nada. No llega a ser significativo. Si solamente estuviera el peso, sí me puede contar. Pero la clave es ¿qué me cuenta cuando ya estaba el IMC? Lo mismo que la pregunta va a ser ¿qué me cuenta el IMC cuando ya estaba el peso? Siempre va a ser una variable controlando por la otra. Entonces, por saber yo sé que la insatisfacción guarda relación con el IMC. La insatisfacción guarda relación con el peso. Pero el peso y el IMC están altamente solapadas. A veces, correlaciones altas, el porcentaje de varianza explicado también a veces se le denomina, se entiende como solapamiento entre variables. Entonces, ese solapamiento entre variables es lo que hace que la capacidad explicativa del peso, cuando se mira combinado junto con el IMC, ahora sea mucho más baja y en este caso en concreto no llegue a ser estadísticamente significativo. Entonces tenemos el caso de algo que aparentemente funcionaba cuando yo lo combino con otra variable
deja de funcionar en su capacidad predictiva, no alcanza a ser estadísticamente significativo. Pero también lo podemos ver de otro lado, que es variables que en un primer momento en una asociación bivariada no guardaban asociación, en un modelo múltiple sí que pueden guardar asociación. En estos casos a veces lo que hago es coger las bases de datos y recortar y limitar el número de observaciones para que cuadre mejor lo que quiero contar. Por eso esta es una base de datos que ya habéis trabajado y en vez de los 339 casos, aquí hay 64, donde yo tengo variable dependiente. Yo quiero pronosticar la altura de un menor, de personas, de niños de 2 a 17 años. Y tengo también la altura de su padre. Cuando yo quiero ver y veo la asociación entre la altura del menor y la edad, la relación es altísima. Está por encima de 0,90. Sin embargo, la relación de la altura del menor con la altura del padre es mucho más baja y no llega a ser estadísticamente significativa. Entonces hay que intentar hacerse la idea teóricamente de por qué esto es tan grande y por qué esto es pequeño y no llega a ser significativo. Entonces, ¿por qué es tan grande la relación entre edad y altura del menor? La clave aquí es entender dónde nos estamos moviendo. Y es con niños y niñas de los 2 a los 17 años. Entonces, si yo tengo niños de 2 a 17 años, la edad es un buen pronosticador de la altura y tanto. ¿Por qué? Porque los chicos, las chicas de 17 años tienden a ser altos. No dentro de su propia clase, de su propia edad, porque dentro de su propia edad habrá altos y habrá bajos. Pero si yo lo miro en el conjunto de un centro educativo donde hubiera niños de 2 a 17, los de 17 son unas torres en comparación con los de 2. Lo mismo que los de 2 son muy bajos. Son muy bajos dentro del conjunto del colegio. El más alto de los niños de 2 años sigue siendo bajo si yo lo comparo ya no con alguien de 17, sino con alguien de 5 años. Entonces, por eso la altura y la edad guardan una relación tan estrecha. Los de edad elevada con un nivel de confianza, con un nivel de probabilidad altísimo, van a ser altos dentro del conjunto. Entonces, los altos en edad tienden a ser, los de valor elevado, los de más edad, tienden a tener puntuaciones altas en estatura. ¿Por qué ahora vamos a la altura del padre y la asociación es más pequeña y no llega a ser significativa? Primero, que no llega a ser significativa, en parte nos está contando que el tamaño muestral muy probablemente es bajo y por eso no alcanza a ser significativo. Sería una cuestión de potencia estadística, de capacidad de detectar asociaciones cuando sí que las hay. Pero además, no es solamente que el tamaño muestral sea limitado, sino también que es que realmente tiene sentido que la altura de los padres no pronostique bien la altura de los niños. ¿Por qué? Porque si hay 2 padres altísimos y su hijo tiene 2 años, ¿cómo va a ser ese niño dentro del conjunto de todo el colegio? Ese niño, aunque sus padres sean torres, ese niño de 2 años dentro del colegio va a ser bajo. Lo mismo que un hijo de padres bajos, dentro del conjunto del colegio, si tiene 17 años, va a ser alto. ¿Dónde será alto, dónde será bajo ese niño de padres altísimos? No en el conjunto del colegio, sino dentro de su clase, comparado con gente de la misma edad. Por eso cuando se evalúa la relación en un modelo de regresión múltiple, donde yo pronostico la altura del chico, no a partir de la edad, no a partir de la altura del padre, sino simultáneamente a partir de la edad y de la altura del padre, la altura del padre pasa a tener un efecto significativo que antes no estaba presente. Porque ya no me voy a preguntar cuál es la relación de altura del padre con altura del chico, sino voy a preguntarme cuál es la relación de altura del padre con altura del chico, estando ya presente la edad en el modelo. Lo mismo que esto es el efecto de la edad, estando ya presente la altura del padre. Si yo meto las variables en el modelo en un orden distinto,
los resultados son los mismos, solo que cambiando la posición de las filas. Entonces, hemos visto un caso en el que algo que parecía tener efecto cuando se mete más de una variable independiente, desaparece ese efecto o disminuye de forma muy marcada, y aquí al contrario, efectos que tienden a hacerse mayores. Entonces, para un caso como este, donde tengo de nuevo el IMC y el peso, ¿qué es lo que vemos aquí? Aquí la idea que tenemos que ver es la que comentaba anteriormente. Estos son los modelos de regresión simple y se recoge lo que decíamos, que es los coeficientes beta y las correlaciones coinciden, o también, por ejemplo, las significaciones. Esta es la del peso con la insatisfacción corporal, los valores de P también coinciden. Sin embargo, esa coincidencia desaparece cuando yo hago una regresión múltiple. Volviendo a lo que decíamos antes, la regresión múltiple es muy diferente a ir juntando, pegando regresiones simples. Yo no puedo sacar una regresión simple, la pego, la acoplo y con eso monto una tabla de regresión múltiple. Solo por haber hay un caso en el que la regresión múltiple es esencialmente equivalente a la suma de regresiones simples, cuando las diferentes variables independientes correlacionen exactamente cero, puesto que en ese caso no hay el menor solapamiento entre predictores. Y eso es tremendamente infrecuente. A veces ocurre cuando hay manipulación experimental, porque si yo manipulo dos variables ya por propio diseño, yo ya busco que esta variable manipulada y esta otra variable manipulada sean independientes, o bien cuando yo hago unas puntuaciones en un análisis psicométrico y saco puntuaciones factoriales ortogonales. Esto lo desarrollaremos un poco más adelante, cuando veamos la parte de psicometría, y lo vamos a ver con un ejemplo. Tenemos esa escala sobre burlas, que es la escala Potts, que es la escala de percepción de burlas, y esa escala tiene dos dimensiones, y vamos a hacer un análisis de todos los ítems. Los ítems de la escala Potts son esto de aquí, que como podemos ver se pueden distinguir entre los 6 primeros, que es burlas relacionadas con el peso, y burlas relacionadas con lo que llaman la competencia, la inteligencia, llamar a la gente tonto. Entonces, tenemos aquí, si yo quisiera, haría dos paquetes de preguntas. Una burla sobre peso y otras burlas sobre competencia. Voy a generar dos puntuaciones de burlas, una sobre peso y otra sobre competencia, que yo voy a definir, que estadísticamente voy a forzar para que esas dos puntuaciones correlacionen exactamente cero, clavado cero. ¿Para qué? Para poder satisfacer esto que estaba hablando, de que veamos cómo en algunos casos, lo dicho, son excepcionales. Cuando las dos variables correlacionan cero, puede cambiar ligeramente la historia de lo que estábamos contando. Entonces, tenemos la variable, estas son las burlas weight teasing, estas son las burlas sobre peso, y estas son las burlas sobre competencia, y las pongo en relación con la autoestima. En ambos casos, una mayor cantidad de burlas se relaciona tanto para las de peso como para las de competencia. Si yo las miro por separado, presentan correlaciones significativas y negativas con la autoestima. Esto también lo veo o bien en el modelo de regresión o bien por aquí. Entonces, por presentan relaciones negativas. ¿Y qué más veo? Que lo que yo estaba diciendo, que es voy a forzar a que las burlas sobre peso y sobre competencia correlacionen cero, efectivamente aquí lo tengo. Por correlacionar, correlacionan en cero. Entonces, en este caso excepcional en el que tengo dos predictores con una correlación de cero, sí que los coeficientes B coinciden. Lo que antes era un menos 0,59 sigue siendo un menos 0,59, lo que antes era menos 1,77 sigue siendo un menos 1,77. Entonces, ¿por qué? Porque aquí sí que se satisface que a la pregunta de ¿qué me puedes contar de nuevo que no esté contado antes?
no hay problema porque yo, variable burla sobre peso, no tengo nada que ver con burla sobre competencia. Yo, variable burla sobre competencia, no tengo nada que ver con burla sobre peso. Por eso, como entre los predictores no hay solapamiento, de cara a la predicción sí que sería el equivalente a sería bastante parecido a ir montando una variable detrás de otra con algunos matices. Nota también teórica, aquí lo que hemos hecho es una abstracción numérica donde hacemos que las burlas sobre peso y las burlas sobre competencia no tengan nada que ver de cara a pronosticar el test de Rosemer, la autoestima. A la hora de la verdad, sí que aquellos que tienden a recibir burlas sobre peso también tienden a recibir burlas sobre competencia. Una vez que estás en el disparadero, tiendes a estar en el disparadero para todo, y si se burlan de ti por un lado, también tiendes a recibir burlas por el otro lado. La asociación no es muy alta, pero sí que, lo dicho, esta es la abstracción matemática. A la hora de la verdad, las burlas sobre peso y sobre competencia sí que presentan cierto solapamiento. Y lo que os decía, aquí, ¿es verdad que las burlas sobre peso tienen que ver con autoestima? Sí. Pero como las burlas sobre peso, las burlas sobre competencia, ambas tienen que ver con autoestima, pero entre ellas no tienen nada que ver, es por lo que se presenta este patrón donde sí que es más parecido a que una regresión múltiple es ir montando una serie de regresiones simples. Pero como decía, esta no es la tónica habitual, esto es cuando los predictores son plenamente independientes. Nos plantea aquí, pronosticando y a partir de x1 y x2 hemos obtenido estas dos rectas de regresión, una y otra, y nos dice cuando pronosticamos y a partir de ambas x, la ecuación de regresión es una que pone por ahí, otra que pone por allá, o no podemos determinarla con esta información. Espero que después de toda la charla que acabo de clavaros, estemos de acuerdo que la respuesta es que no podemos determinarla. ¿Por qué? Porque una regresión múltiple no es lo mismo que ir montando regresiones simples una detrás de otra. Podría en algún caso parecerse, pero es que no nos están diciendo para nada que x1 y x2 sean independientes. Entonces, a la hora de la verdad, no podríamos solo con esta información saber cuál sería la ecuación de regresión cuando yo ya no tirara solo de x1 o solo de x2, sino de x1 y de x2 a la vez. Tenemos, por tanto, ya no una recta de regresión, sino una ecuación con esta forma. b sub 0 más b sub 1 por x más b sub 2. Entonces, por ejemplo, en un caso como este, tendríamos peso pronosticado es igual a b sub 0 menos 83 más 1,12 por edad más 0,75 por altura. ¿Por qué? Porque los coeficientes se van leyendo en el orden que aparece aquí. B0, B1 y B2. Interpretación de los coeficientes. Por ser es lo mismo que antes, solo que en una generalización. Antes, en regresión lineal simple, b sub 0 es el valor pronosticado en y cuando x valía 0. Ahora es lo mismo, es cuando todas las x valen 0. ¿Por qué? Porque tengo más de una x. Si yo hago que todas las x valgan 0, da igual cuánto valgan estos coeficientes b, que desaparecen y me quedo en b sub 0. Para un modelo en el que estoy pronosticando el peso a partir de la edad y de la altura, esto sería el peso pronosticado para un recién nacido, edad igual a 0, con una altura de 0. Entonces, también esto nos va a entroncar con lo que decíamos anteriormente. Matemáticamente es eso. ¿Tiene sentido teórico los recién nacidos, un recién nacido que no mida nada? Por tenerlo no lo tiene, pero matemáticamente eso es. Porque necesitamos un valor de b sub 0 para arrancar con la ecuación. Dicho, matemáticamente lo necesitamos, otro tema es qué interpretación le damos. B sub 1 es el cambio en el pronóstico de y, el cambio en el valor esperado de y, cuando x1 se incrementa en una unidad. Hasta aquí la definición de antes.
¿Qué es lo que añadimos nuevo en este caso? Y va a ser importante, es esto de aquí. Y el resto de x permanecen constantes, que es precisamente lo que estábamos intentando hacer en los modelos de regresión, que es no quiero ver el efecto de esta variable sin más, sino el efecto de esta variable cuando yo he controlado, he bloqueado, hago constante el efecto de la otra variable. Y vuelvo a decir, esto me vale para todos los predictores. Entonces, para una misma altura, diferencias en un año de edad, incrementos en un año de edad, suponen incrementos en el peso esperado de 1,12 kilos. Esto es respecto a la variable y pronosticada. Estos son kilos. Entonces, subo edad un año. Vale. Pero no solo subo edad un año, sino mantengo constante la altura. Subir la edad un año supone esperar 1,12 kilos más. Y lo mismo me vale para el otro caso, que es para una misma edad, incrementos en 1 centímetro suponen 0,75 kilos más. Entonces, esto no es el efecto de la edad, es el efecto de la edad controlando por la altura. Esto no es el efecto de la altura, es el efecto de la altura controlando por la edad. Y como decía, si hubiese metido las variables en el orden contrario, lo único que estaría haciendo sería escribir la ecuación en otro orden. Ya no sería menos 83 más 1,12 por edad, sino sería menos 83 más 0,75 por altura, pero los coeficientes con cada variable tomarían el mismo valor. Y nota, por tanto, hay que tener en cuenta que ese 1,12 no es un año más, supone esperar 1,12 kilos más. ¿Por qué? Porque cuando pasa un año también aumenta la estatura. Entonces, en este caso, yo no estoy diciendo algo del estilo de aquí tengo una persona de 12 años, aquí tengo una persona de 13 años, ¿qué diferencia de peso espero entre ellas? No es el caso, porque si yo tengo una persona de 12 y una persona de 13, muy probablemente también difieran en altura. Aquí este 1,12 es, yo tengo una persona de 12 años, tengo una persona de 13 y ambas comparten que miden 1,60 m. 1,60 m, 1,61 m, 1,70 m, lo que sea. Comparten la altura, porque si yo solo digo que tienen 12 y 13, no estaría manteniendo la condición de que tengan la misma altura. Por eso, ¿qué modelo tengo que hacer? Dependerá de la pregunta que yo me esté formulando. Si yo quiero saber la diferencia en peso esperado entre alguien de 12 y alguien de 13, voy a hacer algo que va a ser distinto de si yo quiero saber la diferencia entre alguien de 12 y alguien de 13 que midan lo mismo. Estaríamos llamando a modelos de regresión distintos. Entonces, por ello, dos ideas. El modelo a calcular depende de qué se quiere saber, de la pregunta que nos estemos realizando. No hay preguntas buenas y malas, ni análisis buenos o malos. Hay análisis buenos o malos según se ajusten a la pregunta que nos estamos formulando. Y en esta misma línea, los modelos con muchas variables predictoras no son por ello mejores que los modelos más simples. La idea de yo puedo enchufar en el modelo un puñado enorme de variables predictoras no hace ese modelo más robusto, más fuerte, ni nada parecido. Porque cada variable que yo incluyo estoy rehaciendo parcialmente la pregunta a la que estoy intentando responder. Entonces, la clave primera es, espérate yo a que estoy intentando responder. Y en base a eso, sobre esa base, yo ajusto cuál es el modelo de regresión que correspondería. Repetimos, B sub 0 es el valor de y pronosticado cuando todas las x valen 0. Y B, 1, 2, la que sea, es el incremento en la y pronosticada cuando esa x aumenta en una unidad y el resto no cambian. Y ese y el resto no cambian es de lo que, por así decirlo, va el juego, va la aportación de la regresión múltiple. En el caso de el rendimiento educativo, lo que estaba intentando hacer es, voy a ver qué pasa con la titularidad del centro,
Cuando el índice socioeconómico está controlado, no cambia. Entonces, como a la hora de la verdad sí que cambiaba, ¿qué estoy haciendo? Estoy estadísticamente ajustándolo para que efectivamente no cambie. Y eso me permite responder a la pregunta de, ¿y para un mismo índice socioeconómico hay diferencias según titularidad? En la pregunta quinta nos dice, queremos pronosticar la insatisfacción corporal, entonces tal y como está, por tanto ya sabemos que insatisfacción corporal o lo que es lo mismo, EDI, BD de insatisfacción corporal es la variable dependiente, mediante la autoestima y el afecto negativo. Las variables independientes van en el orden que hemos dicho, lo que lo mismo, primero la autoestima y después el afecto negativo. Según esta información, el coeficiente B sub 1, ¿y de qué variable es B sub 1? Nos lo está diciendo, en el orden señalado. Luego, B sub 1 es el de autoestima, que por eso nos dice que es el primero. Y nos plantea, ¿y cuánto vale B sub 1? Vamos a la definición de qué son los coeficientes B distinto de 0. Es el cambio esperado en I, el cambio esperado en insatisfacción corporal, por tanto, esta es la I pronosticada, aquí es donde se van a reflejar los cambios, esta es la I, para responder a esa pregunta no me preocupa, no la necesito, porque B sub 1 no habla de cambios en I, sino en I pronosticada. Cuando X1 aumenta en una unidad, esta es X1, y las otras variables, que en este caso es el afecto negativo, el malestar psicológico, no cambian. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si yo le echara paciencia, aquí podría hacer un sistema de ecuaciones, porque yo tengo suficientes observaciones como para poderlo hacer. Hay un modo más sencillo de obtenerlo sin necesidad de llegar a ese modelo de ecuaciones, que es ir viendo si hay casos en los que esa X1 aumenta en una unidad. ¡Ey! ¡Qué bien! Aquí aumenta en una unidad. Pero no. ¿Por qué? Porque aquí no se cumple la restricción de mantenerse constante en la otra variable. Aquí también aumenta en una unidad, pero aquí tampoco se mantiene constante. La gracia no es que aquí aumente en 1 y aquí también en 1. Por tanto, estas observaciones de aquí no me van a servir. Estas observaciones de aquí no me van a servir. ¿Dónde se cumple que sí que aumenta en una unidad? Voy a borrar un poco. ¿Dónde se cumple que sí que aumenta en una unidad? Aquí sí que se cumple que yo he aumentado delta en 1. Y aquí sí que se cumple que esto he aumentado en 0, lo que vemos, esto es constante. Y cuando yo aumento esta X que corresponde, la X1, porque es el coeficiente de B sub 1, y paso de 33 a 34, la insatisfacción baja. También, teóricamente, ya cuadra que a más autoestima baja la insatisfacción. Entonces, ¿y cuánto cambia la insatisfacción? Incrementos en una unidad se relacionan con decrementos de este valor de aquí. Entonces, es clave que miremos también cuál es el signo. Ha bajado. Entonces, ¿y cuánto ha bajado? Esto de aquí, que es hacer la resta entre ambos números. Esta es la derivación, la aplicación tal cual de los conceptos de los coeficientes B en regresión múltiple. Y con esto daríamos fin a la introducción de qué es la regresión múltiple.